Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. El estudiante Christopher Stalin Solís Pérez, perteneciente al tercer semestre, paralelo A, de la carrera de electrónica, presenta elementos básicos de un automatismo. Dentro de la retroalimentación de la temática principal, debemos tener en cuenta 3 subtemas importantes para el desarrollo de la misma, los cuales se explicarán a continuación. Definiciones como las de un automatismo, la importancia de un sistema de control y los elementos de protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Podemos definir a la automatización como la acción de aplicar la automática a un dispositivo, proceso, etc. Y definimos a un automatismo como el sistema automático capaz de efectuar sus funciones, controlarlas, dirigirlas, prescindiendo de la intervención del hombre. En general, cualquier automatismo presenta un diagrama de bloques, como el que se muestra en la siguiente figura. Dentro de la imagen, podemos ver los 3 circuitos principales que siempre se van a encontrar dentro de un automatismo, tales como el circuito de alimentación, el circuito de control y el circuito de potencia. Dentro de los elementos básicos de los automatismos, tenemos la máquina o planta, la cual es el elemento principal objeto del control automático. Puede estar constituido por un único aparato, como un motor eléctrico, bomba hidráulica, compresor de aire, máquina herramienta, etc. La fuente de energía es el medio empleado para realizar el control. En un automatismo eléctrico, este medio lo constituye la energía eléctrica aplicada en sus distintas formas. El controlador o autómata es el dispositivo o conjunto de dispositivos encargados de establecer el criterio de control dentro del automatismo. El actuador se puede definir como el dispositivo utilizado para modificar la aportación de energía que se suministra a la máquina o a la planta. El sensor es el elemento empleado para medir o detectar la magnitud de la variable que deseamos controlar. El operador es el conjunto de elementos de mando y señalización que facilita el intercambio de información entre personas y automatismos. Dentro de los elementos básicos de un automatismo, también constituye un sistema automático, el cual está constituido básicamente tal como se representa gráficamente en la siguiente figura. Estos elementos que forman parte del automatismo están constituidos por 5 partes importantes, como red eléctrica, armarios eléctricos, el sistema de cableado, los captores sobre máquina y los receptores accionadores. Todos estos elementos serán explicados a continuación. La red eléctrica constituye todo el suministro de energía que será proporcionado al sistema automatizado. Los armarios eléctricos contienen aparatos eléctricos de potencia y maniobra. Es el corazón del sistema automatizador. El sistema de cableado son los medios que sirven de conductores eléctricos. Es importante distinguir los 2 tipos de redes que existen. Los conductores de potencia son los que alimentan a los receptores. Los conductores de maniobra son los que proveen la conexión a los captores y a los accionadores, también llamados elementos de maniobra. Los captores sobre máquina están constituidos por los fines de curso, finales de carrera, detectores de proximidad, presostatos, termostatos, entre otros más. Los receptores accionadores generalmente son motores eléctricos. También hay otros, como electroválvulas, resistencias, lámparas, electroimanes, transformadores, etc. La herramienta eléctrica es el conjunto de equipos, aparatos y materiales previstos para ser conectados a un circuito eléctrico, con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento y conexión. La herramienta eléctrica está clasificada por 7 secciones súper importantes, las cuales contienen distintos instrumentos que complementan a dichas secciones. A continuación, procederé a explicar cada una de las secciones y a enlistar los instrumentos que forman parte de sí mismas. Primero, conexión y seccionamiento. Toda esta sección de la herramienta eléctrica está constituida por bornes diversos, tomas de corriente, seccionadores, interruptores automáticos, contactores, relés auxiliares, minuterías, telerruptores, programadores, temporizadores, relés horarios, relés crepusculares, entre otros aparatos más. Segundo, protección.
Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por fusibles, relés térmicos, interruptores automáticos magnéticos, interruptores automáticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales, descargadores de tensión, relés de intensidad máxima y mínima, relés de tensión máxima y mínima, sondas térmicas y relés de protección integral. Tercero, detectores y aparatos de mando. Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por pulsadores, fines de curso, finales de carrera, detectores de proximidad inductiva, detectores de proximidad capacitiva, presostatos, termostatos, detectores de nivel, varios detectores y dispositivos de señalización. Cuarto, medida y control. Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por distintos instrumentos, tales como amperímetros, voltímetros, frecuencímetros, fasímetros, batímetros, contadores de energía, varios registradores, ohmímetros y capacímetros. Quinto, dispositivos complementarios. Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por distintos instrumentos, tales como transformadores, reostatos, impedancias, rectificadores, equipos compensadores del factor de potencia, dispositivos electrónicos varios, arrancadores progresivos y variadores de velocidad para motores de corriente alterna y corriente continua. Sexto, receptores. Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por distintos instrumentos, tales como motores, resistencias, bombillas, lámparas de alumbrado, electrodomésticos y electroimanes. Séptimo, conductores eléctricos. Toda esta sección de la paramenta eléctrica está constituida por distintos instrumentos, tales como conductores eléctricos, tubos eléctricos, cajas de derivación y cuadros eléctricos. A continuación, presentaremos las ideas más importantes que se han realizado dentro de nuestra investigación, plasmándolo en un resumen. Un automatismo se puede definir como un sistema constituido por diferentes dispositivos y elementos que, al recibir una serie de informaciones procedentes del exterior, es capaz de generar las órdenes necesarias para que los receptores por él controlados realicen la función para la que fue diseñado. Los componentes de un automatismo eléctrico lo componen dos partes esenciales dentro de una automatización industrial. Uno de ellos es el circuito de mando, también conocido como circuito de control o como circuito de maniobra. Y el otro es el circuito de potencia, también conocido como circuito de fuerza. Estas dos clases de circuitos serán explicados a continuación. El circuito de mando está separado eléctricamente del circuito de potencia, es decir, que ambos circuitos pueden trabajar a tensiones diferentes, por ejemplo, el de potencia a 380 voltios de AC y el de mando a 220 voltios de AC. Las dos funciones principales de este circuito son: 1. Controla el funcionamiento del contactor. 2. Consta de elementos de mando como pulsadores, interruptores, elementos de protección, bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares, etc. Es importante notar que estos elementos están identificados con la primera letra con una S. El circuito de potencia es el encargado de alimentar al receptor como motor eléctrico, calefacción, electrofreno, iluminación, etc. Está compuesto por el contactor, identificado con la letra K, los elementos de protección identificados con la letra F, como pueden ser los fusibles F1, relé térmico F2, relés magnetotérmicos, etc. y un interruptor trifásico general, identificado con la letra Q. En la siguiente parte, mostraremos distintos ejemplos de automatismos, donde veremos los circuitos de mando y de potencia. Muchas gracias por su atención.